en la última generación. Y este es precisamente el tema que estoy desarrollando. Esta es la segunda parte. Yo les recomiendo la primera, que fue el servicio anterior. Y el título de esta serie se llama, entre comillas, entre signos de interrogación, ¿somos la última generación? Realmente hay evidencias tanto bíblicas como históricas, como teológicas, geográficas, podríamos decir cantidad de cosas académicamente hablando, de que el mundo se encuentra realmente a la orilla de un precipicio y que somos nosotros esa generación que Jesucristo mencionó, que vamos a mencionar a continuación, que vamos a vivir estos tiempos que estamos viviendo y que vamos a ser testigos de lo que ya comenzamos a ver a nuestro alrededor. Y creo que, adelantándome un poquitín, les puedo rápidamente resumir y decirles: somos la primera generación de la historia, porque de eso se trata esta serie. Vimos acontecimientos en la primera conferencia histórica, lo que ha pasado en los últimos 3 años con todo lo que pasó de la pandemia, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos unir todas estas piezas de rompecabezas y darnos cuenta que nos encontramos en un momento muy especial en la historia, donde se necesitaría estar ciego o estar completamente lleno de tinieblas para dar cuenta en qué tiempo del mundo y de la historia nos encontramos? Somos la primera generación de la historia en la que un hombre puede gobernar el mundo entero mediante la tecnología moderna. Nunca había el mundo llegado tecnológicamente al punto donde nos encontramos como es el siglo XXI. La ciencia en cuanto a la genética, en cuanto a la biología, ahora ya no se habla de eso, ahora se habla de transhumanismo, inteligencia artificial, robotización, etcétera, etcétera. Hemos entrado en un mundo tecnológico donde esta tecnología ha endiosado a los multimillonarios, a una élite muy especial que se encuentra en el mundo detrás de los medios de comunicación, detrás de lo que está pasando, detrás de los planes para la humanidad en el futuro. Y no es el presidente de una república, ni el presidente ni un dictador de tal o cual país. Es un grupo, una sociedad secreta en el mundo. Y esto no es conspiración ni mucho menos. Es un grupo de multimillonarios que están manejando los medios de comunicación, los protocolos de los gobiernos y tratando de quitarles y robarles a los gobiernos del mundo la soberanía nacional. Es un mundo muy complicado y desgraciadamente, ya no pensemos en el mundo a nuestro alrededor, los mismos cristianos jamás se habían encontrado tan confundidos de no saber qué es verdad y qué no es verdad. ¿Qué es engaño? ¿Cómo está funcionando el engaño a nuestro alrededor? Y no se están dando cuenta, ¿verdad?, que Satanás se encuentra detrás de todo, absolutamente lo que el mundo está atravesando, porque él, 1 Juan 5:19, se encuentra detrás y bajo el control de los seres humanos. Cuando recibimos nosotros a Jesucristo como nuestro Salvador, inmediatamente se hizo la luz. Nacimos con el cerebro y el intelecto completamente en tinieblas. Y no sabíamos qué era verdad, si era Buda, si era Mahoma, si era Confucio, si era Zoroastro.
si era fulano, si era mengano. Pues me meto a estudiar a los filósofos, Platón, Sócrates, Demóstenes, y los maharashis, y los gurús, y el vudú, y el karma, etcétera, etcétera, y el ocultismo, y la ouija, y las liberaciones a través de ramas, etcétera, etcétera, de embrujos, sí, que me lean las cartas, en un mundo completamente confundido, sin saber nadie qué es la verdad. Y si en el camino en que se encuentran es la verdad. Y viene hace 2000 años Dios en la persona de su Hijo y nos deja este libro. Yo siempre les he dicho a los ateos cuando tenemos debates, hay una manera de poder debatir con una persona, sea médico, sea científico, biólogo, sea matemático, sea doctorado en ciencias políticas, no importa el campo académico en el que tú seas un experto, pero siempre en todas las cosas debe regir la lógica más elemental. Si hay un Dios, sí, condicional, si hay un Dios, entonces ese Dios que existe es lógico que si nos ha creado a su imagen y semejanza, tenga interés en que nosotros descubramos que Él existe. De otra manera seríamos animales. ¿Quiénes son los animales a diferencia del ser humano? ¿Verdad? Criaturas en el mar, en los aires, las aves, en la tierra, los mamíferos, etcétera, etcétera, que no tienen conciencia de Dios. Nunca verás un grupo de conejos, alabaré, alabaré. Nunca verás un conjunto de perros ni de caballos, ¿verdad? Tienen conciencia, tienen sentimientos, sufren, son fieles, tienen características preciosas. El perro es de los mejores animales que el hombre pueda tener como su amigo, más que tu compadre. Pero ninguna de estas criaturas está consciente ni de que va a morir, ni tampoco está consciente de que hay algo fuera de ellos, fuera de su mundo, fuera de su dimensión, a quien podemos adorar y a quien podemos realmente atribuir nuestra existencia. Y el ser humano es completamente diferente. No hay una tribu, no hay una sola civilización. Llámense desde el código Hammurabi, de los sumerios, egipcios, babilonios, persas, etcétera, etcétera. No ha existido jamás en la historia nadie, tribus, civilizaciones que no hayan adorado a algo o a alguien. Y cuando nacemos, ¿verdad?, en este mundo y somos apaches o de los Sioux o de los Aucas del Ecuador, mazatlecas o chichimecas o aztecas, etcétera, etcétera, de alguna manera todos estos indígenas y todos estos seres humanos tienen la necesidad intrínseca o de matar a un hombre como los aztecas, sacarles el corazón y ofrecérselos ¿a quién? A los dioses. Todas las tribus en Norteamérica, los verdaderos norteamericanos son los Sioux, los apaches, los cherokees, los indígenas que poblaron los Estados Unidos, que ahorita ya es una nación cosmopolita, ¿verdad? Pero todos ellos creían en los espíritus, enterraban, quemaban a sus muertos porque sabían que los espíritus se los iban a llevar. Todos tenemos conciencia del más allá. ¿Quiénes son los brujos? ¿Quiénes son los espiritistas? Se juntan de las manos en las casas, vamos a invocar al espíritu de Cuauhtémoc. ¿Cómo saben que hay algo que trasciende nuestra naturaleza y que podemos tener comunicación a través de la ouija, a través de la lectura de las cartas tarot, a través del café, de la bola de cristal, o comunicándonos con algún espíritu de mi abuelita o de Cuauhtémoc, y vamos a juntarnos a invocarlo para que nos pueda contestar ciertas preguntas que tenemos con el más allá? ¿Quién puso ese más allá en el ser humano que no tienen los animales? Salomón escribió en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11: Dios puso la eternidad en el corazón humano. Y esta eternidad que todos tenemos dentro de nosotros, cuando vino Jesucristo hace 2000 años, esta eternidad, este deseo de tener contacto con alguien o con algo, y si no sé quién es Dios, pues los seres humanos
van a la selva, a un campo, agarran el tronco de un árbol y lo cortan, y de esa madera hacen una figura de un ser humano, y ya después que la hicieron, nos hincamos delante de lo que nosotros hemos creado. O con cemento, o con piedras, levantamos un ídolo, Moloc, Toreto, Semiramis o como se llame, y comenzamos a adorar la obra de nuestras manos por la ignorancia que tenemos del Dios único, vivo y verdadero, que sí existe y se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Este libro es el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg. El primer libro en haber sido impreso. El libro más leído, más vendido, todavía hasta el siglo XXI, de todos los volúmenes y de cualquier escritor que tú me puedas mencionar a través de la historia. No hay un libro más vendido y más leído que las Sagradas Escrituras. Es el libro que contiene los registros, señores científicos, ateos, escépticos y agnósticos que nos escuchan. Es el libro que contiene los registros más antiguos de la genética, biología, química, matemáticas, física, antropología, paleontología y cualquier otra rama académica, historia, geografía que me puedas mencionar. Y todo a través de la historia, lo que el hombre ha descubierto a través de todas estas de historia y geografía, la Biblia lo decía antes. Es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Pero al mismo tiempo es el libro más atacado, más controvertido y más despreciado y vulgarizado de todos los volúmenes o libros religiosos que me puedas mencionar. Si alguien va a atacar como Madonna, como AC, como los Rolling Stones, como Michael Jackson y como cantidad de artistas famosos, grupos satanistas, etcétera, etcétera, nunca atacan el Corán. Nunca hay artistas que agarren un pollo y lo rompan y lo escupan sobre la Biblia, como Swanson. Nunca hay nadie que diga pues esto y el otro. Siempre el ataque es: nunca verás que en el libro del Corán o en el Tripitaka de Buda o en los Vedas de los persas o en cualquier otro libro sagrado esté el 666. Pero el 666 aparece en todos los grupos satánicos. ¿Tú crees que es coincidencia? ¿Tú crees que es coincidencia que estas cosas que están en la Biblia, como la marca del anticristo, haya sido comenzada a ser puesta en práctica desde que comenzó la pandemia? Que ya no podías entrar a una tienda, no podías subirte a un avión, no podías comprar si no tenías ciertos requisitos médicos, que así le llamaron, y que de repente nos dimos cuenta que comenzamos a ser controlados por todos lados. ¿En qué mundo nos encontramos? Todo esto cobra realidad cuando venimos a las Sagradas Escrituras. Comenzaron también los grandes filósofos utópicos del siglo XXI. Ya el comunismo cayó en 1991 y ahora sí es una época, una nueva era le llamaron, de progreso. Tenemos la tecnología, estamos en el espacio, el internet, el iPhone, la cibernética. Ahora va a ser muy difícil que haya una guerra entre nación y nación, porque el ser humano ha llegado a una ecuanimidad y ha llegado a un criterio tan amplio que sería una locura que una persona le mandara una bomba nuclear a otra nación, sabiendo que la otra nación le puede contestar, y solamente dos locos podrían enfrentarse a una guerra nuclear porque ellos mismos se destruirían. No, el hombre no está tan loco como eso. Es imposible que lleguemos a esta posibilidad. Además, ahora que el comunismo desapareció, pues ahora va a haber más capitalismo, va a haber mercado libre, el mundo va a tener un auge económico y hemos llegado a una nueva era completamente diferente. Llegamos al siglo XXI,
Se levanta un hombre en Rusia llamado Vladimir Putin, comienza a invadir. Los musulmanes atacan las dos torres gemelas, 19 radicales musulmanes, produciendo el primer acto terrorista más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos comienza a despertar. Ahora sí, ¿verdad? Como decimos aquí en México, ajijolí, cuánto apache. Ahora sí que estamos rodeados, nunca nos dimos cuenta, pero estamos en el país más poderoso. Se metieron en aviones a Nueva York, a nuestro terreno, a donde estamos nosotros creyendo que somos los amos del mundo. Pues humillaron a los Estados Unidos, este grupo terrorista. Después viene Putin y se mete otra vez a otras áreas en Rusia. La OTAN comienza a expandirse hacia el nororiente de Europa. Putin hace poco invade Ucrania y el mundo comienza otra vez a realizar la verdad de que el ser humano es mentira que ha progresado, que nos encontramos con toda la tecnología, con toda la ciencia y con todo aquello que creíamos que había de desaparecer, al borde de una guerra nuclear. Jesús dijo hace 2000 años: oirán de guerras y rumores de guerras. Y miren que no se turben, porque es necesario que esto acontezca. Y entonces vendrá el fin. Y esta serie que estoy compartiendo con ustedes tiene ese propósito: analizar eventos tanto científicos, cibernéticos, históricos, teológicos, bíblicos, para poder juntar todo este rompecabezas y poder realmente decir en qué nos podemos basar, tanto con lo que está pasando en el mundo a la luz de la Biblia, para poder decir realmente somos la primera generación que podemos destruirnos en 5 minutos con el potencial nuclear que existe. Somos la primera generación donde gracias a la tecnología es evidente y claro y seguro que una sola marca, como ya lo vimos en la pandemia, marcar al ser humano ya es posible a través de la biometría, y una persona puede ya controlar el mundo. Ahorita, por ejemplo, venimos mi esposo y yo de Dallas, entramos ahí en Dallas al aeropuerto, y al pasar para abordar el avión ya no te piden el pasaporte. Una cámara, te paras frente a la cámara y aparece tu foto, pásele. Le digo: ¿cuándo me retrataron? Esa foto, le dije a mi esposo, nunca me la han tomado. Y yo le dije de broma a la señorita, ¿verdad? Por favor, asegúrese que mañana me publican en el primer periódico que me subí al avión. Impresionante, ya nomás con tu puro rostro. Y al llegar allá a Estados Unidos, de aquí de México allá a Estados Unidos, hay un lugar que se llama Global Entry, entrada global, que se les da esta entrada global. Tú vas con tu pasaporte, desde luego tienes que ser ciudadano americano, y vas a una oficina de inmigración norteamericana y les dices: bueno, estoy americano, quiero el Global Entry porque viajo muy seguido. ¿Qué significa esto? Que te hacen 3 o 4 preguntas, ven tu registro, que hace 10 años no has tenido accidentes automovilísticos, que no te has marihuanado, que no has tenido ningún tóxico, que no has sido borracho, que no te han detenido, etcétera, etcétera. Y te consideran un ciudadano de confianza, así se llama. Y te dan entonces una tarjeta que se llama Global Entry. Y ahora que regresemos a Estados Unidos, mi esposo y yo, al llegar, yo ya no paso por migración. Paso por un aparato donde tampoco meto mi pasaporte. Otra vez me retrata y comenzamos a hacer cola en 5 minutos. Y comenzamos a pasar y me dice el de inmigración: Armando, hello, le digo, y pásale. Marta, pásale. Ya no te revisan nada más que a través de la fotografía, ni siquiera el pasaporte, por el Global Entry. Este es el mundo que estamos viviendo. En China hay cámaras, pero como no se imaginan, en Shanghái y en todas las ciudades, que están retratando millones de caras al mismo tiempo, y tiene las pantallas el gobierno de China donde puede detectar a un delincuente que buscan o tal persona en segundos a través de los métodos computacionales, a través de la cibernética y a través de la biometría. Ese es el mundo que estamos viviendo. Es un mundo que ya puede gobernar un solo hombre, donde pueden ya las naciones entregar su soberanía nacional, y este hombre, que se va a llamar el anticristo, va a gobernar al mundo a través
de los chips, ya sea un tatuaje en la mano o un chip que nos meta, que les metan. Yo no voy a estar aquí, yo no sé si tú, o aquí en el entrecejo, y la gente que no tenga ese pasaporte, ese chip, ese tatuaje, no va a poder comprar ni un carro, ni entrar a una tienda, ni entrar a la comercial mexicana, ni una farmacia, ni vender. No puedes hacer nada si no te identificas con ese chip, que ya está en acción y que ya está funcionando en muchos lugares. En Mateo 24, los que tengan su Biblia, Jesús se enfrenta a unas preguntas que también ya contestamos y las repaso rápidamente, que le hicieron los discípulos. 3 preguntas de carácter escatológico. Escatos en el griego, más allá de, logos, conocimiento. La escatología es la rama de la teología, a los que les interesa apuntarlos, que trata con las cosas futuras. Un escatólogo es un estudiante de la Biblia que se dedica a escudriñar principalmente el área de las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Y dentro de la escatología le hacen 3 preguntas a Cristo muy interesantes, que Él contesta y otra no la contesta. Y dice el versículo 3, estando sentado Él, o sea Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: pongamos atención a estas 3 preguntas que le hicieron. Dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? La primera pregunta está relacionada con el versículo anterior, que el templo, que era una atracción tremenda en aquellos tiempos que hizo Salomón, lo admiraban, este edificio. ¿Quién puede derrumbar este edificio? Cuando vio Cristo a los discípulos que estaban asombrados más por el edificio que por su persona, les dijo: ven este edificio, les puedo decir que no va a quedar piedra sobre piedra. Esta primera pregunta que le hicieron a Cristo, ¿cuándo sucederán estas cosas?, está relacionada de cuándo pasará que el templo sea destruido. Esta sucedió 70 años después de Cristo, cuando el general Tito de Roma entra a Jerusalén y acaba con Jerusalén. Y no queda piedra sobre piedra. Se cumple al pie de la letra las palabras de Jesús. Pero quedan 2 preguntas más. La segunda pregunta es: ¿qué señal habrá de tu venida? O sea, podemos darnos cuenta cuando tú regreses de alguna manera, porque nos has dicho te vas y vas a regresar. ¿Hay alguna señal para que cuando regreses sepamos nosotros que tú vas a regresar? Cristo le da esta respuesta en el versículo 29 y 30 del mismo capítulo 24 de Mateo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Esta segunda pregunta, ¿cuándo será la señal?, se cumplirá al final de la tribulación. Pero antes hay otra pregunta que es la que nos atañe y la que hemos estado investigando y tratando de contestar, y gracias a Dios que ya la podemos contestar, repito, por el análisis que podemos hacer de las señales, de la historia, de los eventos a nuestro alrededor y principalmente de las Sagradas Escrituras. Dice así la última pregunta: ¿y qué señal habrá del fin de la historia? Se puso en el griego siglo, el fin de la historia o el fin de la historia humana o el fin del siglo, como le querramos llamar.
Cristo no contesta esto. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? O sea que ya la historia se terminará. Sin embargo, cuando leemos en el versículo 5 que Jesús comienza a decirles, solamente les voy a dar algunos datos importantes. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Dice Cristo, una de las señales, una de las muchas que les voy a dar, que pueden ustedes ubicarse y darse cuenta que realmente ya nos acercamos al final de la historia. Se van a levantar cantidad de hombres diciendo que son el Mesías. La palabra Cristo, Yeshua en el hebreo es el Mesías. Vendrán muchos diciendo yo soy el Mesías, o sea, el ungido de Dios, el Salvador del mundo. Y este mensaje lo traen la mayoría de los gobernantes en el mundo actualmente. Muchos gobernantes surgen inmediatamente y todos hacen, sabemos, promesas que ninguno cumple. Pero todos nos prometen qué cosa, que nos van a salvar, que la economía va a mejorar, que va a mejorar tu nivel de vida, bla, 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 bla. Y la gente, ¿verdad?, engañada por la política, votamos por estos gobernantes que en el mundo entero, a través de toda la historia, conquistadores, dictadores, etcétera, etcétera, han engañado a la humanidad. Pero Cristo no se refiere políticamente, se refiere espiritualmente. ¿No han visto ustedes en las redes sociales, hace de 6 meses para acá, ya no vamos tan lejos, cuántos Mesías Israel está diciendo que ya llegaron? Métanse los Mesías de Israel en Google, lo puedes encontrar. Todavía hace 2-3 semanas ves un hombre con un sombrero, con una barba. Se juntaron miles de rabinos en Israel alrededor de él y cantaban y bailaban, y aquí está con un sombrero negro, y le besaban la mano los judíos, cosa que tienen prohibidísimo, y lo tocaban la ropa, y el Mesías, etcétera, etcétera. Hace 4 meses un rabino en Nueva York dijo que él era el Mesías, se murió, y tenemos casi 2 o 3 años que Israel, de una forma absurda, ridícula y risible y patética, está haciéndose el hazmerreír esta religión judaica en el mundo entero por las barbaridades de estar señalando hombres como tú y como yo, porque están ansiosos que venga su Mesías, y cuando venga no va a ser el que ellos esperan, cuando venga será el anticristo, que vendrá como un ángel de luz, dice la Biblia, se presentará con tratados de paz en el mundo, resolverá problemas en el mundo, tal vez del gas, del dinero, del euro, del dólar, de los yuanes, el problema de China, etcétera, etcétera. Y el mundo se maravillará ante este hombre, y este hombre hará un pacto con los judíos de paz, prometiéndoles. Eso se encuentra en Daniel 9, 23 al 27, versículo 27 especialmente, prometiéndoles a los judíos que nadie se va a meter con ellos durante 7 años. El capítulo 28 de Isaías describe como un pacto de la muerte. Hicieron un pacto con la muerte. Todos los judíos engañados, porque rechazaron al verdadero Mesías hace 2000 años, a Jesucristo, van a ser ahora engañados. Jesucristo dijo, cuando venga un falso Mesías, a él van a recibir. Ahí me rechazaron, pero cuando venga alguien en su nombre, yo no vengo en mi nombre, dijo Jesús, vengo en el nombre de mi Padre, y no me reciben. Pero si alguien viene en su nombre, a ese van a recibir. Qué patético. Y el anticristo sabemos, ¿verdad?, para no extendernos, que firmará este tratado de paz. Me imagino que en ese tiempo los judíos reconstruirán su templo, el tercer templo, que tienen años tratando de levantarlo, una imposibilidad porque la mezquita de Omar se encuentra exactamente arriba donde estaba el templo judío, que fue destruido en el año 70 después de Cristo, y el anticristo violará este pacto con los judíos a los 3 años y medio, y ahí comenzará lo que la Biblia llama la gran tribulación. Entonces Cristo les dice, van a ser engañados, va a haber guerras, rumores de guerras, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 32
Dichosos los que trajeron Biblia. En Mateo 24:32, que es el centro, el núcleo, el bastión de toda nuestra exposición, este pasaje es el que estamos tratando de demostrar que es el más fuerte que existe para darnos una seguridad de que somos nosotros, la última generación. No sabemos el día y la hora, pero sabemos que será en nuestra generación cuando estas cosas ya han comenzado a suceder y millones de cristianos no se han dado cuenta ni han descubierto ni siquiera si viven cerca del Nevado de Toluca. Es increíble la ignorancia que hay. En las iglesias tampoco se predica esto ya. Ya no se predica estas cosas. Ni en qué tiempo nos encontramos, ni qué señales. Ya no hay esta información. Es impresionante las tinieblas que han comenzado a caer en el mundo, están entrando a las iglesias. Dice Jesús, versículo 32, esta es la señal más importante de Jesús. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas que está cerca a las puertas, de cierto les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación. Cristo menciona una higuera y ese es el inicio de nuestra búsqueda y de nuestra investigación. ¿Qué quería decir Jesús con la higuera o qué representa en la Biblia la higuera? Porque una vez que identifiquemos qué es la higuera, podemos partir de ese punto hacia lo demás. Tenemos que saber qué significa la higuera o qué representa la higuera. Bueno, rápidamente, a los que lo quieran apuntar. En la Biblia hay tres árboles relacionados con la nación de Israel. La higuera es el último del año en florecer. Y la higuera representa la resurrección nacional de Israel. ¿Cómo sabemos que este árbol representa la resurrección nacional de Israel? Veamos en Lucas capítulo 13. Después de Mateo está Marcos y después Lucas. Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 9, dijo también esta parábola. Tenía un hombre, ¿una qué? Una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Pregunta: ¿a quién creen ustedes que se refería Cristo con la higuera? Pues a Israel. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Israel es la higuera de Dios. Vino a buscar fruto en ella. ¿Quién vino a buscar? Jesús. Vino primero a las ovejas de Israel. Él venía primero a los israelitas descendientes de Abraham. Y no halló fruto en ella. Lo crucificaron. Y le dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto en la higuera. 3 años duró el ministerio de Jesús y no lo hallo. La higuera representa y siempre está relacionada
con la vida de la resurrección de Israel. Y entonces, ¿qué le dijo, verdad? Que ya la higuera no va a dar fruto, está completamente podrida. Ahora comparamos esto con Mateo 21. Otro caso, porque repito, primero tenemos siempre en la Biblia que buscar el significado para no inventar, pues yo creo que piensa esto o yo creo que significa esto. No, espérame tantito, la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia se interpreta a sí mismo. Dice la Biblia en Lucas capítulo 21, versículo 18. Mateo 21, versículo 18. Por la mañana, esto fue el día anterior que lo crucificaran. Mateo 21, versículo 18. Volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Qué representaba esa higuera el día antes que lo crucificaran? ¿A quién fue a quien maldijo Jesucristo? A Israel. He venido a lo mismo, venido a buscar fruto, ¿verdad? Una higuera seca, representando cómo es posible que no estés dando fruto. Y maldice Cristo la higuera, y vemos que Israel muere, se seca Israel como nación después de la crucifixión, y hasta 1948, 14 de mayo de 1948, ante los ojos expectantes historiadores, antropólogos del mundo, geólogos, etcétera, etcétera, vemos ante el mundo la resurrección de una nación después de casi 2000 años de haber sido exiliada, dispersada en todas las naciones del mundo, sin ninguna posibilidad de que este grupo de judíos dispersados en todas las naciones del mundo pudieran mantener durante casi 2000 años la esperanza de regresar a Israel. Y gracias al genocidio de Adolfo Hitler y de los nazis, que la Liga de las Naciones, en aquel tiempo no era la ONU, era la Liga de las Naciones, al ver que 6 millones de judíos habían sido masacrados, que habían sido masacrados imbéciles, idiotas, tarados, retrasados mentales, gente incapacitada, porque los nazis odiaban a una persona con defectos físicos. Cualquier persona con defectos, la orden era matarlos, exterminar al mundo. Era el sueño de Hitler, y que sobreviviera solo una raza, la raza aria, los blancos, güeros y de ojos azules. Ese era el sueño de Hitler, porque él creía que esa raza era la que iba a controlar el mundo algún día, los arios. El mundo se espanta y ve 6 millones, mataron gitanos, mataron homosexuales. Bueno, fue una cosa espantosa lo que los nazis hicieron. Se juntan las naciones y votan para que Israel, después de casi 2000 años, les den permiso a través de la declaración de Balfour, un hombre en Inglaterra, y de Teodoro Herzl, un judío del siglo XIX que comenzó a soñar que era el tiempo de regresar a Israel. Le permite las Naciones Unidas regresar a Israel, y dice Isaías 66: ¿podrá una nación resurgir en un día? Y nunca ninguna nación jamás en la historia ha podido conformarse nacionalmente en un día más que la nación de Israel. Cuando Jesús, en nuestro pasaje de Mateo 24:32, regresamos, y una vez que ubicamos que la higuera es Israel, bueno, rápidamente les digo los otros dos árboles. El otro árbol en la Biblia es el olivo. El olivo representa las bendiciones
de Israel desde los patriarcas, que los encontramos en Romanos capítulo 11. Se describe a Israel como el olivo natural, ¿se acuerdan? Y a nosotros la iglesia como el olivo silvestre, que fuimos injertados, y las bendiciones de Abraham que recibía Israel al rechazar a Cristo, ahora nos pertenecen. Somos beneficiarios por tener a Cristo, la semilla prometida a la mujer de las bendiciones de Abraham. No somos Israel, porque Israel es el olivo natural y nosotros el olivo silvestre. Pero el olivo representa, repito, las bendiciones espirituales a Israel. Y el tercer libro de la Biblia es la vid. La vid, las uvas, de ahí sacan el vino, y representa la vida religiosa de Israel. Juan capítulo 15, Jesús dijo: yo soy la vid. No dijo yo soy la higuera, tampoco dijo, ¿verdad?, yo soy el olivo. Yo soy la vid verdadera. O sea, yo soy realmente el objeto de la religión robotizada de fariseos que ustedes han hecho de mi Padre, sin tomar en cuenta que yo soy el representante del Cordero de Dios, de los sacrificios, de las ofrendas, del tabernáculo, de todo lo que mi Padre les dio simbólicamente en el Antiguo Testamento. Yo soy el Cordero de Dios que dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Yo soy la vid verdadera, el que realmente les va a dar vida a ustedes, no una religión. La religión no te puede dar vida, yo vengo a darles vida. Tú puedes ser católico, puedes ser protestante, puedes ser bautista, puedes ser pentecostal, puedes ser mormón e irte al infierno. No es tu religión la que salva, es la persona de Jesús que entra a tu vida para producir como una semilla, un árbol que comienza a crecer dentro de ti sin que te des cuenta, hasta que comienzas a dar fruto. Gálatas 5, 23 y 24, el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, dominio propio, paciencia, y comenzamos a manifestar las características de una persona que está siguiendo a Jesús. Y tú puedes decirte religioso, y vengo a esta iglesia 20 años. Mi papá era el cura de San Marcos, mi mamá era la madre descendiente de la Madre Teresa, mi padre fue arzobispo y mi tío, hayan sido lo que hayan sido. Si tú no tienes a Jesús, no tienes la vida. 1 Juan 5 del 10 al 2, el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Jesús no tiene la vida. No es la religión la que nos salva. El cristianismo no es una religión, es una relación. No entras a una nueva sociedad secreta, a un nuevo sistema de ceremonias y de ritos. Entramos a la vida, a una familia. Somos una familia que habita Jesús en mi vida, habita Jesús en tu vida, y por lo tanto yo puedo tener comunión contigo, porque el espíritu que tú tienes es el espíritu que yo tengo, y eso es lo que nos hace hermanos y hermanas en Jesucristo. Y actualmente hay un movimiento que se llama el movimiento ecuménico en el mundo, que es el movimiento de unir a todas las religiones. Ahorita en Roma acaban de tener que protestantes, que católicos, que musulmanes, todos bajo una bandera. Qué bonito se oye, ¿verdad? Qué bonito se oye. Para que todos unidos busquemos la paz. Espérame tantito, amigo mormón, amigo hindú, amigo musulmán. Mira, yo te respeto con mucho gusto, pero ¿sabes una cosa? El sistema que tú tienes para llegar a Dios contradice la Biblia. El hinduismo tiene 6 millones de dioses. El Islam dice maten a los cristianos y a los judíos. El Buda dijo antes de morir, yo no soy Dios, busquen la verdad. Y el budismo es una religión atea. ¿Atea? ¿Y forma parte de las religiones? Sí. Y también el comunismo es una religión. ¿No lo sabías? Ya lo sabes. Son los sistemas, porque se corrió la propaganda. Una religión es todos los que hablan de Dios, y si tú hablas de Dios eres religioso.
Yo recuerdo en los 90 cuando comencé a visitar la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de México, el Politécnico Nacional, preparatorias, recorrí cantidad de universidades en la República Mexicana y siempre en aquel momento descubrí la forma de entrar a las universidades, porque me decían, oiga, me recomendaban los estudiantes que eran cristianos, oiga, vénganos a una cátedra aquí de la Biblia o de Cristo en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Filosofía. Y les decía, no puedo porque no me van a dejar entrar, porque el gobierno dice que la educación es laica. Y yo, ¿qué significa esto? Que no hay nada de religión en la educación. Entonces yo iba con el director de la universidad y me presentaban y me decía, ¿usted es religioso? Le digo, no, yo no soy religioso. Para nada, le dije. Que me proteja la Virgen de la Macarena. Oiga, pero usted, es que esto no es un libro religioso. Le dije, oiga, maestro, este libro ya lo leyó usted. Contiene ciencia, contiene química, contiene matemáticas, contiene antropología, contiene genética, contiene biología, contiene todas las cosas. Es un libro maravilloso. Esto no es un libro religioso. Y el hecho que hable de Dios, ¿sabe una cosa? Que usted me dice que usted es ateo, usted está diciendo que es religioso. ¿Cómo? Pues sí, porque al decir que usted no cree en nada, usted está haciéndose Dios. Yo no necesito ninguna deidad, no necesito a nadie. Y en ese momento el ser humano dice, no necesito a ninguna fuerza sobrenatural, porque si yo no creo en nada, ¿en quién crees? En mí. Te haces Dios, cabeza de aguacate. ¡Qué ignorancia de la gente! Bueno, si no habla de religión, no. Vengo a presentarles, les decía, evidencias científicas de que la teoría de la evolución es un fraude. Y le vengo a presentar teorías científicas a los estudiantes, bueno, no teorías, sino evidencias, de que realmente las evidencias bíblicas de la creación tienen más ciencia que Darwin. Pues qué interesante, pero usted no va a hablar de religión, se lo prometo que no voy a hablar de religión. Simplemente voy a abrir un libro que se llama la Biblia, que es el libro más vendido a través de toda la historia y que los estudiantes merecen y tienen el derecho de conocer. Tenemos que romper barreras y tenemos que romper fortalezas que nos impiden acercarnos a la gente, porque la gente está mal informada. No saben ni lo que es una religión, no saben lo que es el cristianismo, creen que Cristo es un gran revolucionario, como Buda, como Mahoma, como Nietzsche, etcétera, etcétera, porque no conocen el origen de las Sagradas Escrituras. Cristo lo dijo, erráis ignorando las Escrituras. Jesús dice, todos los errores filosóficos que tú me puedas mencionar y religiosos tienen una raíz, ignorar la Biblia. La ignorancia. Y mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y te hacen pedazos tus amigos y tu compadre y tu familiar. Ya te cambiaste de religión y tú no sabes, y te no soy religioso, simplemente estoy yendo a un grupo que les dicen los aleluyos. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué patético. Pero así está el cristianismo, por la ignorancia de no documentarse, no estudiar y no convertirte en un discípulo, que significa un seguidor del Hijo de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu santa palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra tu conocimiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. No hay nada torcido ni perverso en tu palabra. Todas ellas son rectas a los que entienden y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Gracias, Jesús, por tan grande muerte y sacrificio que tuviste por nosotros en esa cruz, avergonzando y humillando la intelectualidad y el supuesto conocimiento humano, que en el siglo que nos encontramos, el ser humano, principalmente dentro del medio científico, ya se creen dioses, soñando, ideando que pueden mejorar al ser humano, convertir a un Superman
convertir al ser humano en algo mucho mejor que lo que existe a través de la tecnología y la manipulación genética. Y el ser humano lo ha creído, que entre nosotros hay seres humanos, caídos como todos nacimos, alejados de la gloria de Dios. Atrevernos a creer que tenemos la medicina, las respuestas que van mucho más allá de nuestra capacidad para responderlas, creyéndonos dioses. El ser humano ha terminado la historia porque creyó la primer mentira que la serpiente le dijo a Eva: serán como dioses. La humanidad lo ha creído, la tecnología lo ha envanecido y profesando ser sabios, se han convertido en necios. Gracias, Dios, por tan grande, maravillosa salvación que nos has regalado. Por tu misericordia, tu amor, nos has cuidado este año, nos has bendecido. A nuestros hijos, nuestros nietos, tenemos para comer, tenemos una cama, un colchón donde poder dormir, tenemos una casa de 4 paredes donde poder cuidarnos de la nieve, del agua, del frío. Tenemos salud, te tenemos a ti, y teniéndote a ti tenemos todo, porque aunque no tuviéramos nada, si tenemos a ti, lo tenemos todo. Miserables los seres humanos que tienen todo y no tienen a Dios, porque no son más que criaturas desventuradas, desnudas, tristes delante de aquel que te dice en esta tarde: ven a la cruz. No tienes nada si tienes todo y no me tienes a mí. Ven a la cruz. Ve el amor que manifesté en la cruz por ti. Te amo, dice Dios, te amo. Morí en tu lugar para que tengas vida y vida en abundancia. Vengo a perdonar tus pecados, a sanar las heridas de tu alma, que a través de las circunstancias que has atravesado te han lastimado y te han marcado. Yo las vengo a sanar, a borrar tus malos recuerdos, a sacar una conciencia culpable que te atormenta en tu vida de tus pecados, y a decirte que el que cree en mí volverá a vivir. Simplemente cree que Él en la cruz pagó por tus pecados, que resucitó de los muertos y que viene pronto por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué haríamos sin este libro, ¿Qué haríamos sin este libro? ¿Qué haríamos sin este libro? Los cielos y la tierra pasarán. El universo, el sol pierde millones de toneladas más a cada segundo. Nuestro deterioro celular nos indica que vamos todos al mismo lugar, a la tumba. Todos tenemos algún día que terminar nuestra vida, pero todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Estamos con una serie que se titula, con signos de interrogación, ¿somos la última generación? Ojalá que todos ustedes que no han escuchado las primera y segunda, tercera parte, la consigan. La tenemos en YouTube, la tenemos en Facebook, etcétera, etcétera. Pero es una serie interesantísima
que tenemos que darle respuesta. ¿Realmente somos nosotros la última generación? La Biblia nos va a dar la respuesta. Abran sus Biblias, el capítulo 24 de Mateo. Dichosos y felices los que trajeron su Biblia. Se irán en el rapto. Mateo 24, versículo 31, 32 al 34. En este pasaje de Mateo 24, 32 al 34, es la última señal que da Jesucristo de todas las señales anteriores que dio en el mismo capítulo acerca del fin. Ya vimos que le preguntaron: ¿qué señal nos das del fin de la historia y del fin y cuándo vas a regresar? Y Cristo contesta en los primeros versículos de este capítulo que habría guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, pero que sería el principio de los dolores. Pero ya aquí en esta parábola de Mateo 24, 32 al 34, nos da Cristo una pista, nos da una clave que es la más importante de las que Cristo pudo enunciar en su vida. Y dice así: de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cristo está revelándonos aquí una profecía que es imposible que esta generación se pudiera cumplir en la época de ellos, porque sabemos nosotros que en los primeros 3 siglos de la era cristiana, pues desaparecieron completamente los apóstoles, Tertuliano, Irineo y todos los primeros padres de la iglesia. Entonces no podía ser esa generación a la que Cristo pudiera referirse. Pero la clave de todo esto es la palabra higuera. Entonces tenemos, para poder resolver este código secreto que está escondido y descodificarlo, tenemos que ver claramente qué simboliza la higuera en la Biblia. Porque Cristo nos está poniendo la atención en un árbol. Aprendan de la higuera, y esta es la forma en la que ustedes van a saber en qué generación se encuentran. Muy bien, en la Biblia hay 3 árboles principales que simbolizan diferentes cosas. Tenemos en primer lugar la higuera, que es la última del año en florecer. Aquí nosotros en Toluca, en la casa de ustedes, tenemos una higuera. Y ayer en la tarde que me recorrí hacia atrás el patio de la casa, está completamente seca. Pero no, ni higos ni nada. Nunca la había visto así, o tal vez nunca me había interesado pensando en lo que tenía que exponer en esta mañana. Pero completamente seca. Y va a reverdecer con los higos. Ya en junio y julio es el último árbol en florecer. Muy bien, la higuera, como el último año en florecer, representa la resurrección nacional de Israel en 1948. Vamos ahorita a demostrar por qué es la higuera Israel. Pero la higuera representa la resurrección, y cuando Jesús dijo: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, observen que no habla del fruto. Está mencionando simplemente las hojas de un árbol que cuando comiencen a brotar, pongamos atención. Israel fue expulsado de su tierra en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito vino y arrasó completamente con Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra. Desde el año 70 después de Cristo hasta el 14 de mayo de 1948, nunca Israel
había regresado a su tierra. Fueron exiliados a todas las naciones del mundo. Pero vemos nosotros de qué forma la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial propiciaron de alguna forma que se cumpliera esta profecía. Entonces, cuando Israel regresa de casi 2000 años de exilio, podemos abrir los ojos y darnos cuenta que es el fenómeno más histórico, el único caso que se ha presentado en toda la historia humana, que una nación se constituya en un estado libre y soberano en un solo día. El 14 de mayo de 1948, la Liga de Naciones, todavía no era la ONU, le conceden a los judíos que regresen a su tierra. David Ben Gurión es nombrado el primer ministro de Israel, y a las 5 de la mañana del 14 de mayo, el mundo de los árabes lanza el primer ataque porque no aceptaron que ellos regresaran a esa tierra. Entonces es muy importante mantener esto. La higuera representa la resurrección nacional. Israel comienza a florecer otra vez, y aquellos que decían que ya Dios había terminado con Israel, nos hace Dios voltear la vista y darnos cuenta que Dios no se ha olvidado de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque hay una teoría que se llama la teología del reemplazo, que enseñan en muchos lados que ya Israel no tiene nada que ver y que la iglesia ocupó el lugar de Israel. Y aun cuando es verdad que ahorita no hay judío, ni griego, ni mexicano, ni español, ni francés, sino que ahora la iglesia está compuesta de todas las nacionalidades, al mismo tiempo Dios no se ha olvidado de Israel. Y una vez que la iglesia salga del mundo en el arrebatamiento o en el rapto, Dios regresará a Israel. Ahorita están en la banca, podríamos decirlo así, y de ahí de la banca los va a meter otra vez en la semana 70 de Daniel, o los 7 años de la tribulación. Por eso la iglesia no puede estar aquí durante la tribulación. Y ahí en esa tribulación, la Biblia nos dice por todos lados, Jeremías, Isaías, Zacarías, etcétera, etcétera, Romanos 11, 25 y 26, que se van a convertir los judíos y van a reconocer a Jesucristo como el Mesías. Entonces Israel representa la higuera en su resurrección. En segundo lugar tenemos el olivo. El olivo representa las bendiciones de Israel. Romanos capítulo 11. Ahí se describe a Israel como un olivo natural, donde Dios, la raíz son Abraham, Isaac y Jacob, que son la raíz. De ahí comienzan a ser esta nueva generación que Dios levanta para dar testimonio a las naciones. Y cuando Israel rechaza a Dios, Dios agarra a la iglesia que somos nosotros y se nos llama el olivo silvestre. Ellos son el olivo natural, nosotros somos el olivo silvestre, que somos injertados dentro del olivo natural. Entonces fuimos injertados y recibimos de esta forma las bendiciones de Abraham, Isaac y de Jacob, porque estamos injertados en las bendiciones de Dios. Y en tercer lugar, el tercer árbol es la vid, el que produce las uvas y de donde viene el vino. La vid representa la vida religiosa de Israel. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, mi padre es el labrador. Entonces vemos estas tres árboles que representan a Israel. Ahora, ¿qué representa la higuera en este pasaje para poder entrar ya en acción y poder describir claramente lo que Dios nos quería decir? Abran sus Biblias en Mateo 21, páginas atrás, y vamos a demostrar, es importante esto, tenemos que demostrar que la higuera es Israel. En el caso, en el preciso y específico en el cual el Espíritu Santo sitúa esta parábola. Dice Mateo 21, versículo 18 al 20. Por la mañana, ese es el día anterior
de la muerte de Cristo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una, ¿qué cosa? Una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada, sino hojas, qué importante, hojas, nada más, solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? O sea, ¿qué quería Cristo el día anterior de su muerte, caminando con los discípulos y ver la higuera, maldecir una higuera? ¿Qué estaba representando la higuera? Israel, porque no maldijo la vid, ni maldijo tampoco, ¿verdad?, los otros árboles, maldijo la higuera, representando de que él estaba ya diciéndole a Israel: van a quedar ustedes desechados, van a quedar ustedes hechos a un lado, porque ustedes no me recibieron como el Mesías. Cuando Cristo vino al mundo, lo dijo claramente: vengo a las ovejas perdidas de Israel. Y no fue hasta que comenzó la iglesia que se comenzó a predicar el evangelio a los que no eran cristianos. Hubo hasta un conflicto con los apóstoles en el libro de los Hechos, porque cuando comenzaron a ver que el Espíritu Santo caía sobre el centurión romano y sobre los gentiles y sobre en Hechos 7, cuando iba Esteban ahí junto con Felipe, junto al carro de un etíope, y se dando cuenta que el Espíritu Santo caía sobre gente que no era judía, pues se espantaron los discípulos, porque seguían creyendo que solo ellos eran los escogidos de Dios. Entonces es muy claro entonces que en este pasaje la higuera es Israel. Veamos otro que nos saca ya de dudas. Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 9. Lucas 13, del 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces él respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿A quién creen ustedes que se refería Cristo con esto? A Israel otra vez. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella. Jesús vino al mundo a buscar fruto, ¿en quién? En Israel. Y dice la Biblia, y dijo: pero no halló fruto en ella. No halló fruto, o sea, los judíos lo rechazaron a Jesús. Y le dijo al viñador: hace 3 años. ¿Cuánto duró el ministerio de Cristo? 3 años. Él estaba hablando claramente que él era el que había venido a buscar fruto y que la higuera era Israel. Una vez que sabemos nosotros que la higuera es Israel, regresamos a Mateo 24, 32 al 34, y vamos ahora a aprender la parábola. De Israel, aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, recordemos que fue maldecido la higuera, y hasta 1948 Israel comenzó no a dar fruto, brotaron las hojas apenas, porque el fruto lo van a dar hasta el tiempo de la tribulación. Cuando Israel regresó en el 48, no se convirtieron. Los judíos siguen rechazando a Jesús como el Mesías. Aunque hay miles de judíos, se calcula que casi son 150,000 judíos actualmente en el mundo que han recibido a Cristo como el Mesías. Pero ahora no sé cuántos de ustedes nos van a acompañar. Vamos a Israel del 7 de junio al 17 de junio. Este año vamos a ir a Israel y vamos a darnos cuenta, cuando entremos al Muro de los Lamentos, que los judíos ortodoxos que traen sombrero negro, caireles, todos negro,
son aquellos que niegan, ¿verdad? O sea, el judaísmo niega, se enoja y blasfema y maldice al Mesías, a Jesucristo, porque todavía no se convierten. Entonces en el 48 dieron hojas, o sea, regresaron a su tierra, pero el fruto lo darán hasta que lleguen a la tribulación y reconozcan a Cristo. Y Jesús lo dijo cuando abandonó Jerusalén. Jesús llegó en su burrito a Jerusalén, y cuando vio Jerusalén se llenó de lágrimas y le dijo esto en arameo, mezcla con hebreo: Baruch Hashem Adonai Elohim, Elohim Adonai Echad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando venga el Jesucristo, ellos dirán, cuando yo regrese, me van a bendecir y me reconocerán. Apocalipsis 1:7. Verán al Mesías, al que traspasaron, y harán lamentación por él. ¿Me van siguiendo? Es importante para que entendamos doctrinalmente la palabra de Dios. Ahora, si ya estamos de acuerdo en que la higuera es Israel y que estas hojas comenzaron a brotar en 1948, Jesucristo dijo en el versículo 34, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué generación mencionaba Jesús? ¿O a qué generación se refería? No se refería al tiempo de él, porque, repito, se murieron los apóstoles, ni a ninguna época del pasado. Se estaba refiriendo a la generación final, porque él lo dijo: esta generación que ve estas cosas no pasará hasta que todo esto acontezca. Muy bien. ¿Cuántos años dura una generación? Es la segunda cosa que tenemos que resolver. Bueno, por ejemplo, en Génesis 15, cuando se le profetizó a Abraham que iban a ser expulsados a Egipto, dijo que en 100 años no pasarían 100 años sin que iba a regresar. Y fueron 400 años, 4 generaciones de 100 años en aquel tiempo que iban a regresar. Los hombres duraban antes de Moisés y de Josué, Matusalem 969 años, Adán duró 930 años, Noé a los 500 años comenzó a tener hijos. Cuando después vino a los 600 años que tenía, vino el diluvio. Entonces toda esta generación de toda esta gente era así, porque había como una capa en el mundo, ¿verdad?, que impedía que realmente los rayos del sol entraran directamente al mundo. No había casi tormentas, pero después del diluvio, la situación cambió. Moisés murió de 120 años. Y el último en alcanzar más de 100 años fue Josué, el sucesor de Moisés, con 140 años. Y ya de Josué a nuestros días, Moisés escribe el Salmo 90. Si lo quieren ver en el Salmo 90. Y en este Salmo, que es de Moisés, escribe él que ahora las generaciones serían de 70 y más de 80 años en los que no toman Coca-Cola. Es el peor veneno que puede un ser humano tomar, ¿verdad? Entonces, 80 años, una generación. Muchas gracias. 80 años. Ahora, muy bien. Si nosotros sumamos de 1948, 80 años, ¿a qué año llegamos? Al 2028. ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos? Muy bien. Estamos tratando de decir que Cristo dice que termina todo en 2028. Síganme con mucho cuidado. No estamos diciendo eso. ¿Por qué? Porque los judíos vamos a entender las matemáticas de la cronología de Dios. Los judíos tienen un año de 360 días y se llama el calendario lunar.
el Papa Gregorio en el siglo III o en el siglo IV cambió el calendario de 360 días a 365 días, minutos y segundos, que es el calendario que desde entonces nos rige a la mayor parte del mundo occidental. Ahora muy bien, de Adán a Abraham pasaron 2000 años. De Abraham a Cristo pasaron 2000 años. ¿Cuánto llevamos? 4. Y de Cristo a nuestros días, perdón, no pueden pasar más de 2000 años tampoco. ¿Por qué? Porque Dios establece desde el libro del Génesis que el séptimo día sería el día de reposo. Y Dios apartó el séptimo día como el día del reposo. Por eso los judíos lo tenían como algo santo, que para ellos era el sábado. Entonces Dios hace una cronología y dice en 1 Pedro capítulo 3, en el Salmo 90, que para Dios un día son 1000 años. Entonces, si no estamos actualmente en el año 2000, ¿por qué en el año 2000 no regresó Cristo? Ya pasaron 22 años y no ha regresado Cristo por el error del calendario. Y vean ustedes esto con mucho cuidado. De Cristo a nuestros días se asume que son 2000 años y que debía haber llegado en el año 2000. El error que se cometió aquí fue meter los 33 años de Cristo dentro de la época de la iglesia, porque Cristo muere bajo la ley. Entonces hay que quitarle al 2022, ¿cuántos años? 33 años, y nos da 1989, que es bíblicamente o cronológicamente el año realmente en el cual nos encontramos, más o menos 1989, 1990. Entonces, de acuerdo a estos cálculos, faltarían 11 años para que el final de la humanidad terminara. Pero si termina en el 2000, estamos en el 1989, le quitamos 7 años de la tribulación, nos quedarían 5 o 6 años. ¿Me van siguiendo? Porque la tribulación ya no la pasamos nosotros. ¿Por qué el Foro Económico Mundial? No son cristianos, que es la organización que está dirigiendo al mundo actualmente. Su presidente se llama Klaus Schwab, un alemán. Él tiene un consejero que dijo que Jesucristo no es el Mesías, que Cristo no nació, que Dios no existe. Dice 1 Juan, el que niega al Hijo tiene el espíritu del anticristo. Este hombre que tiene de consejero Klaus Schwab se llama Noah Harari. Búsquenlo en el internet, con H, Harari. Es un muchacho judío también, menor de 50 años de edad, con una inteligencia diabólica desde luego, pero que nadie se podía imaginar, para que Klaus Schwab lo haya nombrado su consejero personal. Y este muchacho está manejando la inteligencia artificial, el transhumanismo, la robotización y la destrucción de la familia. Porque para que, de acuerdo al Foro Económico Mundial y de acuerdo a la agenda global que se está manejando en el mundo con una élite de multibillonarios, ya no son los gobernantes de las naciones los que están manejando el mundo. Ahora los protocolos vienen de un grupo de multimillonarios, que ustedes saben sus nombres, que dictan los protocolos a los gobernantes de las naciones para que de alguna manera u otra el ataque sea principalmente destruir los valores judeo-cristianos de ética y de moral. De ahí entendemos el movimiento tan grande y cómo se ha fomentado el movimiento LGTB, el aborto,
los matrimonios gays, la adopción de niños para los matrimonios gays y el transgénero. Entonces vemos que aquí hay algo tremendo que ataca el núcleo de la familia, que es la base de cualquier sociedad. Síganme con mucho cuidado. ¿Por qué este afán de poder pervertir el sexo, confundir la identidad de género que Dios nos dio? Porque hasta Disney ahora, tú vas a un parque Disney a Orlando, Florida o a California, y al entrar al parque a los niños les dicen: no digas él o ella. Y si una niña te quiere decir que no es ella y que es él, si tú le dices lo contrario, te sacamos del parque. Es impresionante. Entras a una tienda de Disney que vende ropa y venden ropa transgénero. O sea, esto es algo que ha inundado, lo vamos a ver al final, el mundo de una forma alarmante. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que la maldad ha llegado a tal grado que ahora ya los seres humanos no somos los que Dios nos creó? Y cerramos la Biblia, que dice la genética: papacito, si tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tienes los cromosomas XX, eres mujer. Entonces, si tú naciste con el cromosoma Y y quieres en tu mente decir: no soy yo el sexo que yo tengo, sino quiero ser otro, tu problema no es físico, es mental. Se te aflojaron los tornillos de alguna forma aquí, y hay una opresión demoníaca sobre el mundo entero para robarnos tu identidad y decirte: no eres lo que naciste. ¿Por qué la Academia de Psiquiatría en Estados Unidos declaró que el 65% de los transgéneros que se operan sexualmente se suicidan? ¿Oíste lo que acabo de decir? ¿Qué pasa con un ser humano que me voy a operar y quiero ser otra cosa? Vas a comenzar a caminar en la vida y te das cuenta que no eres eso. Aquí tu propia naturaleza niega, se rebela contra tus pensamientos, porque no eres lo que Dios te creó. Tienes que pagar el precio y tienes que entender que te has rebelado contra el Creador. Has dicho: tú me hiciste mal, yo quise ser otra cosa. Y viene una maldición grandísima de este tipo. Porque ahora, ¿verdad? Ya papá, dos papás con hijos, dos mamás con hijos. El matrimonio, que es un papá, una mamá con los hijos. Esa es una familia desde hace 6,000 años, por el amor de Dios. 6,000 años. Esa es la familia. ¿Es coincidencia que hayamos llegado a este punto en la historia donde estas cosas que son el fundamento de la sociedad, que es el matrimonio y la familia, haya un plan maligno, satánico, para poder destruirlo y acabar con la familia? Sí, y la pregunta es: ¿cuál es el propósito y el objetivo de este plan satánico de hacerlo? Síganme con mucho cuidado. Durante muchos años, siglos, la lealtad de todo hombre es mi esposa y mis hijos. Yo lucho por mis hijos y lucho por mi esposa, es mi familia. ¿Para qué trabajo? Para mi familia. ¿Para qué vivo? Para darle una buena educación a mis hijos y darles un buen ejemplo a mis hijos. Esa es la familia normal. Muy bien, pero cuando ya se hace a un lado la familia y ahora viene esta perversión donde ya no hay ni siquiera matrimonios, ¿a quién es la lealtad? Al gobierno. Al gobierno. Y ahora tu lealtad es al gobierno, porque la Iglesia Católica les prohibió a los curas casarse. Virgen de los Santos. ¿De dónde viene el celibato sacerdotal? ¿Cuál es el objetivo de la Iglesia romana? Que si se casan, pues tienen que tener una familia, y el dinero es para la familia en lugar del Vaticano. Entonces quiero que te mantengas célibe para que lo que ganes lo mandes allá y no lo gastes en tu familia. Había un objetivo comercial, satánico, de dinero. Y se convirtió el Vaticano en el estado más rico que existe en toda la historia.
Si tú quieres ir a Roma, entra al Vaticano. Nunca habrás visto en tu vida palacios más lujosos que el Vaticano, con pisos de mármoles, joyas, espadas. Bueno, es impresionante, se calcula, ¿verdad?, en más de 50,000 billones de dólares las riquezas que están escondidas, pero el Papa duerme en el suelo. Eso dicen, ¿verdad? Cuando comenzamos a entender todo esto, nuestra mente comienza a discernir y te comienzas a entender por qué las cosas que están pasando, todas tienen un objetivo. No hay nada coincidencial, todos son dots, como dicen en inglés, puntos, piezas de rompecabezas, que cuando los comenzamos a juntar y a unir, vemos un cuadro y vemos claramente y comenzamos a entender que nos encontramos realmente en la última generación. El mundo llegó a su final. Ahora será dentro de 2 o 3 años cuando venga el rapto, no lo sabemos. Será el 2028, porque el Foro Económico Mundial dice que su meta es el 2030 para resetear el mundo. ¿Por qué pusieron el 2030? ¿Por qué los que tienen el foro de científicos hay un reloj que supuestamente nos encontramos a 50 segundos de las 12 de la noche? Que desde que invadieron Ucrania el mundo se desarticuló y hemos avanzado con una velocidad impresionante y vertiginosa a la consumación de la autodestrucción del ser humano a través de una guerra nuclear. Quiero que oigan simplemente las superarmas que acaba de adquirir Rusia. Cuando Rusia invade Ucrania, nadie dice pío. No podemos atacarlo con armas porque habría una guerra nuclear. Y Ucrania no pertenece a la OTAN, a la Organización de las Naciones del Atlántico del Norte, que es el ejército de Europa, la OTAN. Acuérdate, la OTAN, cuando digo la OTAN, es el ejército de Europa. Y las naciones de Europa que están bajo el paraguas de la OTAN, esas naciones, si alguien las toca, si alguien toca a España, o a Bulgaria, o a Polonia, o a Alemania, todas las naciones de la OTAN tienen la obligación, se llama el Código 15, de entrar a ayudarla con armamento. Pero Ucrania no está en la OTAN. Entonces llega Putin, invade Ucrania y la OTAN se queda, pues no podemos hacer nada porque la Ucrania no pertenece a nuestra organización. Entonces el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice, pues vamos entonces a tratar de imponer sanciones económicas y bloquear el SWIFT y impedir las transacciones de dinero para que los bancos, nadie le provea a Rusia dinero desde aquí en adelante. Y al hacer esto, sin darse cuenta, hunden a Europa económicamente. Porque resulta que Putin por eso está tan confiado y tan, ¿verdad?, tan seguro de sí mismo. Rusia provee el 65% del gas a Europa. Ah, sí, me bloquean a usted mi dinero, le cierro la llave y muéranse de frío en invierno. Y déjenme decirles que en invierno en Europa es invierno, 15, 20, 30 grados bajo cero. Entonces vemos que esto no funciona y de alguna manera comienza la gente a preguntarse, porque Putin lo anunció: voy a usar armas nucleares, no me sigan provocando, no me sigan atacando, porque voy a usar armas nucleares. Y hace menos de 3 o 4 meses, Putin anuncia, rápidamente las menciono, las 3 superarmas que ninguna nación del mundo tiene. En otras palabras, Rusia tiene más cabezas nucleares que Inglaterra, que la India, que Estados Unidos y que Alemania. Nadie tiene el armamento nuclear que tiene Putin. Vean ustedes, por ejemplo, un misil que acaba de sacar Rusia que se llama el Zircon. Apúntalo con Z, el Zircon, es una palabra rusa. Viaja a 11,300 kilómetros por hora con un rango de 965 kilómetros. Este misil lo había usado anteriormente, pero no con ese poder. Rusia anteriormente
en otras guerras que tuvo, principalmente en Afganistán. Número 2, tiene el Sarmat con S de Samuel ICBM. Este misil se llama el R-528 Sarmat y está diseñado para llevar 15 cabezas nucleares, o sea, 5 veces más que el anterior misil de la antigua Unión Soviética. Este nuevo misil, el Sarmat ICBM, usa un combustible líquido y está clasificado como ICBM superpesado, o sea, tiene la capacidad de levantar múltiples cabezas nucleares, cargarlas arregladas en un vehículo dirigido y puede derribar 15 blancos al mismo tiempo. Un solo misil del Sarmat ICBM, uno solo, acabaría con 3 ciudades, Washington, Jersey y Nueva York en Estados Unidos, uno solo de ellos. Este misil pesa 200 toneladas, viaja a 25.700 kilómetros por hora, con un rango de alcance de 5 kilómetros a la redonda. O sea, si cae en Metepec o en Toluca, ¿verdad? A 5 kilómetros alrededor, todos morimos. Y en tercer lugar, el más grande de todos, que se llama el torpedo Poseidón. Esta tercer superarma se llama Poseidón y ha causado preocupación y alarma, y por eso están en Estados Unidos, no le quieren entrar ni quieren todavía tentar más a Putin, porque saben que tienen este misil Poseidón. Oficialmente fue definido este misil Poseidón como un torpedo nuclear intercontinental autónomo o un vehículo submarino armado nuclearmente. En otras palabras, el Poseidón es un torpedo nuclear gigante. Rusia declara que tiene un rango ilimitado. Viaja a 200 kilómetros debajo del agua por hora, y recordemos que es debajo del agua. Puede llevar 10 cabezas nucleares convencionales, y algunos expertos se han referido, expertos militares han dicho que como sistema de destrucción apocalíptico, porque su carga puede producir un tsunami radiactivo con resultados devastadores. El poder nuclear del Poseidón es de 100 megatones, lo cual significa, escuchen, 100 megatones son 7,000 veces más poderoso que la bomba atómica que soltaron en Hiroshima y Nagasaki en 1945 los norteamericanos. 7,000 veces más poderosa que la bomba atómica que soltaron en Hiroshima y Nagasaki. Puede penetrar a 1,000 metros de profundidad y con un rango de 10,000. A Putin le aconsejaron lo siguiente hace algunos meses: vete, además, este submarino que trae el Poseidón es el único submarino en el mundo que no se puede detectar dónde se encuentra. No es rastreable por ninguno de los radares. Y ahorita acaban de decir que había movimiento de submarinos Poseidón cerca de Hawái y en el Atlántico también. Y Rusia está comenzando a rodear con estos submarinos a Estados Unidos de Norteamérica. Y no los pueden detectar por la tecnología tan avanzadísima que tienen y el poder destructivo que tienen. Entonces nos encontramos en un mundo en que amanecemos mañana o pasado y tal vez ni el continente americano ya existe, porque bíblicamente todo el continente americano va a desaparecer. ¿Sabían? Con todo y Toluca. ¿Cómo puedo afirmar eso? Bueno, Apocalipsis 6, versículo 8 y 9, el cuarto sello, desaparece la cuarta parte de la población. Somos 8,000 millones de personas. ¿Cuál es la cuarta parte? Le quitamos 2,000. O sea, 2,000 millones de personas en el cuarto sello del Apocalipsis. ¿Y qué estamos hablando con 2,000 millones de personas? Desde Alaska hasta la Patagonia, al sur de Argentina, todo el continente americano tiene 1,100 millones de personas. Estamos hablando de 2 continentes americanos tendrían que desaparecer.
bueno, no americanos, ¿verdad? O sea, del tamaño del continente americano, que sería parte de África, ¿verdad? Y parte de algunas otras partes de Asia tal vez. Todo lo que estamos viendo se va a usar y bíblicamente nos damos cuenta que el mundo ha llegado al final. Ahora, ¿por qué podemos afirmar también que somos la última generación? Escuchen, todas estas personas son psicópatas. Personas que ya, ¿verdad? No hay razón, no hay lógica elemental en sus decisiones. Hace algunos años, algunos expertos en West Point, en Estados Unidos, militares dijeron, estoy hablando de después de que cayó el comunismo en el 91, dijeron lo siguiente, el mundo el mundo no está tan loco para que alguien suelte una bomba. Porque si Rusia suelta una bomba a Estados Unidos le va a contestar y se autodestruirían. Tendría que estar muy locos, pues ya lo están. Ya lo están. El ser humano ya llegó a ese nivel de psicopatía, donde no les interesa más que destruir y reducir la población. Ahora, ¿qué es lo que ha armado a Putin con tanto valor? Estados Unidos tiene un maletín con una computadora que controla a la marina, a la aviación y a los ejércitos terrestres. Este maletín, donde quiera que va el presidente Biden actualmente, a donde quiera que va, lleva ese maletín un general que va detrás de él. Y se sube al avión y suben con el maletín. Se mete el carro que se llama La Bestia, así se llama el carro donde viaja el presidente, La Bestia, va el maletín, muy bien. En ese maletín hay un botón. Entonces, si alguien le dice al presidente, los radares, los satélites acaban de investigar que salió un misil y que tal vez no sabemos si va a Estados Unidos, el presidente tiene 5 minutos para abrir el maletín, que le saquen el código porque no tienen la memoria para saber cuál es el código de ese maletín, el general lo tiene, y ya le dan el código. Todo esto dura 5 minutos, es lo que han calculado en los entrenamientos y en los ejercicios militares, y entonces aprieta el botón el presidente de Estados Unidos, y cuando aprieta el botón, la marina, la aviación y los ejércitos escuchan esta señal de alerta nuclear. Entonces, en la tierra comienzan a abrir todas las bóvedas donde están los misiles, los aviones comienzan a regresar a sus bases para buscar los bombarderos de B-52 o lo que sea, y la marina igualmente, ¿verdad? Comienza a buscar los submarinos nucleares para entrar en acción. Todo esto tomaría como media hora. El misil Zircon que acaba de diseñar Rusia llega en 20 minutos. Entonces, faltarían 10 minutos para que Estados Unidos respondiera. Esta es la razón por la cual Rusia ha hecho lo que está haciendo y lo va a seguir haciendo bíblicamente. Y bíblicamente Rusia aparece en Ezequiel 38, Estados Unidos en la Biblia no aparece. Tal vez va a caer económicamente o por un ataque nuclear, como estamos mencionando, o por tanta inmoralidad que el actual presidente, la actual administración ha permitido. Estamos en un mundo donde ya comenzamos a darnos cuenta que levantemos nuestros ojos al cielo. No somos animales, pueblo de Dios. Fuimos creados a la imagen y semejanza de un Dios que te ama, que nos dice nunca te dejaré, nunca te desampararé. Señor, ¿y qué pasa si se acaba el trabajo? ¿Y qué pasa si cae el dólar? ¿Y si cae el petróleo? Dentro de tu corazón tú sabes que ese Dios que mora en tu corazón te está diciendo, estoy contigo. Y el Salmo 37 dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. En el Salmo 112, versículo 2, dice la Biblia, la generación de los justos, tus hijos y tus nietos serán benditos, porque me has seguido con todo tu corazón. Has sido íntegro y has sido honrado en la forma como has tratado a tu prójimo. Tú tranza a tu prójimo, tú roba a tu prójimo, o tú cometes fraude contra tu prójimo, no te la acabas. Porque Jesús dijo cuando Pablo perseguía a los cristianos, ¿se acuerdan? Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Señor, yo estoy persiguiendo a los cristianos. Jesús estaba diciendo, tú toca a uno de mis hermanitos y me tocas a mí. Hay muchas cosas que Dios puede perdonar, pero no puede perdonar que lastimen a su pueblo, que toquen a su pueblo, porque Él es el Dios que hace justicia y ejerce esa justicia desde hace muchos siglos para todos aquellos que le siguen con todo su corazón. Mirad cuán grandes son las bondades y las bendiciones de Dios para todos los que viven y temen en su corazón. ¿Qué quiero decir con todo esto? Si tú has robado, si tú has cometido fraude, si tú tienes una deuda con alguien que no le has pagado hace 1 año, 2 años, etcétera, etcétera, y te estás haciendo mañosamente el tonto, y si tú tienes algo contra tu esposa que la has lastimado y no le has pedido perdón, o contra tu esposo, o contra tus padres, o has matado, o has abortado, o has querido cambiar de sexo, no importa las ideas malignas que hayas hecho o que tengas, en la sangre de Cristo hay perdón. En la sangre de Jesucristo hay perdón para tu vida. Son las buenas noticias que tengo para ti del Evangelio, de la gracia de Jesucristo. Dios quiere perdonarte y te acepta así como estás. Un día estuve aquí en la prisión antes de que estuviera aquí Almoloya, en la Ciudad de México. El general Durazo en aquel tiempo, en el 86, me llevó en un helicóptero y nos aterrizó ahí. Íbamos 2 pastores conmigo y juntaron a 1,636 presos ahí en la prisión federal, que era de máxima seguridad en aquel tiempo. Y al final llega un muchacho y me dice, llorando, me dice, doctor Alducin, ¿puedo yo realmente tener perdón? Le digo, ¿por qué? Me reservo su nombre y me dice, he matado 26 personas. Vine a México como gatillero de un político de Veracruz a matar a una persona, iba en el periférico, se me atravesó alguien y con mi 38 lo maté. Y estoy en la cárcel por una persona que maté y no saben que llevo 25 antes. ¿Usted cree que tenga perdón? Y le dije, la sangre de Cristo te perdona de todo pecado. Es que usted no sabe que tengo 6 abortos. Usted no sabe que abandoné a mi marido y que me fui con otro o con otra. Usted no sabe que he matado a 15 personas. He tratado con narcotraficantes. Hemos tratado en el ministerio y siempre les decimos, la iglesia es esto, es un hospital. A eso invitamos a la gente, que vengan a hacer la paz con Dios. Dios te ofrece por la muerte de su Hijo en la cruz el perdón de tu vida. Dios te ama. Y así como estás de sucio como el carbón son tus pecados, como la blanca lana vendrán a ser. Si tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador en esta tarde, y les pido que inclinen su cabeza y hagan esta oración. Señor mío y Dios mío, dile con todas las fuerzas de tu alma, te pido perdón por mi vida. Tú conoces todo mi pasado y todas las maldades y crímenes y robos que yo he hecho, desobediencias y mi rebelión contra tus mandamientos. Ahora vengo tal como soy, de pecador, a la cruz, donde tu Hijo abrió sus manos. Y desde esa cruz me dice que Él me puede perdonar. Gracias a que Él, en esa muerte que Él tuvo en la cruz, Él pagó. Él pagó para que yo no pagara. Para que comprendiera que de tal manera me amas, que nos has dado a Jesucristo, para que cualquiera que crea en tu Hijo tenga la vida eterna y el perdón de pecados. Creo, Señor Jesús, que a los 3 días resucitaste entre los muertos, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias por darme la vida eterna y la promesa que el día que yo muera no iré al infierno. El día que yo muera moriré en paz. Porque en ese momento recordaré que tú pagaste en la cruz por todas mis maldades y por todas las cosas que yo había hecho. Ahora te pido finalmente que la corta vida que nos has dado
la pueda yo usar para hablar de ti, para darle testimonio a mi familia, a mis hijos, a mis parientes, a mis amistades, que tú vives, que eres real y que nos está esperando después de la muerte el paraíso que tú has preparado cuando fuiste hace 2000 años y regresarás por mí para vivir contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por este maravilloso libro que nos ha dado Dios. Gracias por la Biblia. Gracias, Señor, por este libro precioso. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si no apartamos una hora a la semana, que es hoy? La televisión, Netflix, el miércoles, el jueves, los amigos, la cantina, por aquí, por allá, la escuela. Y esta hora que tenemos aquí es un tiempo en el que Dios te concede de reflexión. Estamos en un mundo atarantado que no nos da tiempo de pensar. Tanto pecado, tantas películas tan horribles, tantas conversaciones que oímos, tantas cosas que todos los días en las noticias. Y Dios te trajo en este día para que reflexionaras tal vez por primera vez en tu vida que tú no puedes seguir así. No puedes seguir así. No puedes salir por esa puerta igual que como entraste en esta mañana. Te has arrepentido de tus pecados, le has pedido perdón a Dios y Él te ha dado la salvación. Que Dios te bendiga y que tengan mucha paz.